Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en el apasionante mundo de las celebridades y, para ser más específicos, vamos a hablar de una pareja que cautivó a millones y que, hasta el día de hoy, sigue generando mucho interés y especulación: Andy Ercel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este tema, y por eso he preparado un análisis detallado sobre por qué, según los rumores y las señales que hemos podido captar, Andy Ercel podría extrañar ese día, o quizás esa etapa, que marcó el fin de su relación con Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a desentrañar algunos de los misterios que rodean a esta icónica pareja turca. Y antes de empezar, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y apoyarnos para seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus artistas favoritos. Activen esa campanita para recibir notificaciones. Vamos a adentrarnos en este fascinante tema. Andy Ercel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. No solo en pantalla, sino también en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y declaraciones que confirmaban su romance. Para muchos, ellos eran la pareja perfecta, la personificación del amor de cuento de hadas que todos soñamos. Sus seguidores se encariñaron tanto con ellos que la noticia de su ruptura, que ocurrió hace ya algún tiempo, fue un golpe duro para muchos. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, rehaciendo sus carreras e incluso explorando nuevas relaciones, la sombra de su pasado juntos parece persistir en la mente de muchos fans, y quizás, solo quizás, en la de ellos mismos. Entonces, ¿por qué Andy Ercel podría extrañar ese día que terminó con Kerem Bürsin? La respuesta no es sencilla y probablemente tenga múltiples capas. Podríamos estar hablando de un día específico, un momento particular que representó un punto de inflexión, o quizás, lo más probable, de la etapa completa que vivieron juntos. Cuando dos personas, especialmente dos figuras públicas como Andy y Kerem, comparten tanto tiempo, tantas experiencias y construyen una relación tan visible, es natural que esa conexión deje una marca profunda. No se trata solo de los momentos románticos, sino de todo el apoyo mutuo, los planes a futuro que pudieron haber tenido, las lecciones aprendidas y hasta las pequeñas manías que uno llega a querer del otro. Pensemos en la intensidad de su relación. Estuvieron juntos durante un periodo significativo, y su noviazgo coincidió con el auge de su popularidad a nivel internacional gracias a Sen Kalkam. Esto significó que vivieron juntos la cúspide de sus carreras, compartiendo giras, entrevistas y eventos mediáticos. Imaginen la cantidad de recuerdos que se acumulan en un contexto así: viajes, celebraciones, momentos de éxito, pero también de estrés y presión. Estos recuerdos compartidos, buenos y no tan buenos, forjan un vínculo que no se desmorona fácilmente. Una de las razones por las que Andy podría extrañar esa etapa es la simple nostalgia. La nostalgia es una emoción poderosa que nos transporta a tiempos pasados, a menudo idealizando esas experiencias. Si hubo momentos de gran felicidad, de seguridad emocional y de compañía incondicional, es natural que en ciertos momentos de la vida se echen de menos. Quizás Andy, en la soledad de una noche o ante un nuevo desafío personal o profesional, recuerde la fuerza y el apoyo que Kerem le brindaba. Además, es importante recordar que su relación se volvió muy pública. Las cámaras estaban siempre sobre ellos. Cada gesto, cada palabra, cada aparición conjunta era analizada por miles o millones de personas. Esta constante atención puede ser agotadora, pero también crea una especie de burbuja de realidad compartida. Ellos estaban en el ojo del huracán juntos, enfrentando el escrutinio público y celebrando sus éxitos de la mano. Cuando esa burbuja se rompe, puede sentirse un vacío, una pérdida de esa complicidad única que se desarrolla en tales circunstancias. Podríamos especular sobre momentos concretos. ¿Hubo algún día en particular que fuera especial? Quizás el día que celebraron su primer aniversario, o el día que decidieron mudarse juntos, o incluso un día de viaje idílico. Estos momentos se convierten en hitos, en anclas de la memoria afectiva. Si la ruptura fue en cierto sentido abrupta o inesperada, es probable que esos recuerdos se vuelvan aún más vívidos y que al recordarlos surja un sentimiento de añoranza. También debemos considerar el aspecto del partner in crime que tenían el uno en el otro. Cuando estás en una relación de pareja sólida, especialmente en la industria del entretenimiento,
tu pareja se convierte en tu confidente principal, tu consejero, tu refugio. Ande y Kerem compartían las presiones de la fama, los altibajos de la industria, los comentarios de los fans y de la crítica. Tener a alguien que te entiende perfectamente en ese mundo, que ha vivido lo mismo contigo, es un tesoro invaluable. Quizás hoy, cuando Ande enfrenta un nuevo proyecto o una situación delicada, recuerde la perspectiva y el consejo que Kerem solía darle. Otro punto a considerar es el crecimiento personal que vivieron juntos. Durante su relación, ambos maduraron tanto personal como profesionalmente. Compartieron éxitos, fracasos, aprendizajes. Es probable que se hayan influenciado mutuamente de maneras positivas, ayudándose a ser mejores personas y artistas. Extrañar esa etapa podría significar extrañar la versión de sí mismos que eran cuando estaban juntos, una versión que evolucionó y creció al lado de la otra persona. Analicemos también la dinámica de su relación. Se les veía como una pareja muy compenetrada, que se apoyaba y se admiraba mutuamente. Esta admiración era palpable en sus entrevistas y en sus interacciones públicas. La admiración por la pareja es un componente crucial de una relación duradera. Si Kerem admiraba la fuerza, el talento o la belleza de Ande y viceversa, es natural que al extrañar la relación, se extrañe también esa admiración recíproca que alimentaba su autoestima y su conexión. Ahora, es importante ser cautelosos y no caer en la especulación pura. No tenemos acceso a sus pensamientos más íntimos. Sin embargo, basándonos en lo que hemos observado y en la psicología humana, podemos inferir ciertas posibilidades. Cuando una relación significativa termina, es raro que no queden rastros de ella. El duelo es un proceso complejo, y no se trata solo de tristeza, sino también de añoranza por los buenos momentos, por la compañía, por la seguridad. Incluso si ambos han encontrado la felicidad en sus vidas actuales, es natural que ciertos recuerdos permanezcan. No significa que deseen volver atrás, sino que reconocen el valor y la importancia de lo que vivieron. Es como recordar un libro que te marcó, una película que te hizo llorar o reír. No significa que quieras revivirlo, pero valoras la experiencia. Podríamos imaginar escenarios hipotéticos. Quizás Ande está en un restaurante que solían frecuentar, o escucha una canción que les gustaba, o ve una película que vieron juntos. Estos pequeños detonantes pueden evocar recuerdos y, con ellos, un sentimiento de nostalgia. Estos son los momentos en los que uno podría preguntarse, ¿cómo sería si todavía estuviera aquí? La ruptura en el caso de parejas públicas suele ser muy comentada. Los medios y los fans analizan cada detalle, buscando razones, buscando culpables. Esto puede añadir una capa de presión adicional a la propia reflexión sobre la relación. Quizás Ande, al leer o escuchar ciertas especulaciones, se detenga a pensar en lo que realmente fue y en lo que se perdió. La evolución de la industria del entretenimiento turco y la forma en que las celebridades son percibidas también juega un papel. La globalización ha permitido que sus series lleguen a audiencias internacionales masivas. Ande y Kerem fueron pioneros en este sentido, y su relación se convirtió en parte de esa narrativa global. Extrañar esa etapa podría significar extrañar ese momento particular de éxito y reconocimiento compartido a nivel mundial. En cuanto a si Hande Erçel extraña el día que terminó con Kerem Bürsin, es difícil decirlo. Es más probable que extrañe la etapa que ese día marcó el fin. Un día es un punto, una etapa es un camino recorrido. Es el camino recorrido con todas sus curvas, sus paisajes y sus estaciones, lo que se extraña. Ese día representa el adiós a todo eso. Consideremos la posibilidad de que la ruptura haya ocurrido por razones que con el tiempo pueden parecer superables, o por diferencias que con madurez podrían haberse abordado. A veces la distancia, las presiones externas o los malentendidos pueden ser los culpables. Y cuando se mira atrás, es posible que uno piense, si hubiéramos sabido esto, o si hubiéramos hecho aquello, las cosas podrían haber sido diferentes. Esto puede generar un sentimiento de pérdida, no necesariamente del otro, sino de lo que podría haber sido. Hande, como profesional, está constantemente expuesta a nuevas experiencias y a nuevos compañeros de trabajo. Si bien esto es positivo para su carrera, también puede hacerle reflexionar sobre las relaciones pasadas y sobre lo que funcionó y lo que no. La comparación, aunque a veces inconsciente, es natural. Y al comparar, es posible que recuerde las cualidades de Kerem que la hacían sentir segura y feliz. La industria del entretenimiento es un mundo volátil.
Las relaciones son difíciles de mantener bajo tanto escrutinio y con agendas tan apretadas. Es posible que al ver la dificultad de encontrar una conexión tan profunda y comprensiva en el futuro, Ande pueda añorar la facilidad y la naturalidad que sentía con Kerem. Es importante también mencionar la edad y la etapa de vida. Cuando se está en los veintitantos o principios de los 30, se está en una fase de mucho descubrimiento y crecimiento. Las relaciones de esa época, por intensas que fueran, a menudo forman parte de ese proceso de autoconocimiento. Extrañar esa etapa podría ser, en parte, extrañar esa juventud compartida, esa energía, esa sensación de estar construyendo el futuro juntos. En resumen, si Ande Ercel extraña ese día que terminó con Kerem Bürsin, no es por un simple capricho, sino probablemente por la profunda huella que esa relación dejó en su vida. Podría ser la nostalgia por los momentos de felicidad, el apoyo mutuo en la cima de sus carreras, la complicidad única que se desarrolla en el ojo público, el crecimiento personal compartido, o incluso la añoranza por lo que pudo haber sido. No se trata de arrepentimiento, sino de reconocer el valor de una experiencia significativa que, sin duda, la ha marcado como persona y como artista. El amor y las relaciones intensas dejan cicatrices y recuerdos imborrables, y es natural que en ciertos momentos miremos atrás con una mezcla de cariño y melancolía. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que incluso en el mundo de las celebridades, los sentimientos humanos son universales. Y ahí lo tienen, queridos amigos. Hemos navegado por las aguas a veces turbulentas de la vida personal de Ande Ercel y Kerem Bürsin, intentando descifrar las posibles razones por las que la actriz podría extrañar la etapa que finalizó con su relación. Como siempre les recuerdo que esto es un análisis basado en la información disponible y en la naturaleza humana, y que las verdaderas razones solo las conocen ellos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ande extraña esa etapa? ¿Por qué creen que fue tan especial su relación? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Me encanta leer sus aportaciones y debatir con ustedes. Y si el vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les interese el mundo del entretenimiento y las historias de celebridades. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada y apoyen nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.